tantas cosas en el mundo. Yo creo que esa es una de las cosas que a lo mejor también me diría, como no dejes, no dejes de seguir a Dios, no dejes de estar con Dios. Y me quedé pensando mucho en ello, ¿no? En ese tema. Y me puse a buscar algo más o menos ad hoc a lo que estamos. Mañana se celebra el Día del Niño normalmente, en la mayor parte bueno, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México es mañana Día del Niño, todos los chavitos todos los niños andan muertos locos a ver qué les van a llevar, qué les van a hacer. Y me quedé pensando, ¿cómo son los niños? En los niños no hay orgullo, en los niños no hay eh, malicia, los niños no hay, ¿cómo se llama? Repiten mucho lo que hacemos los adultos con la intención de sentirse incluidos, de sentirse a veces amados, de sentirse arropados. La clase le puse, seamos niños otra vez, y me acordé de la escritura esa de Nicodemo cuando dice, a ver, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Obviamente no, ¿verdad? Pero sí me puse a pensar mucho en cómo son los niños, la dependencia total de un niño, así como los niños dependen de los papás para poder sobrevivir. Los creyentes debemos depender de Dios en lugar de nuestros propios méritos para poder hacer las cosas bien para Dios. En Mateo 18, del 3 al 6 de la nueva Biblia de las Américas, Mateo 18 del 3 al 6, y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, que se ahogaran en lo profundo del mar. Adoptemos una actitud de humildad. A mí hace mucho, una persona me dijo en una reunión de hombres, no, Banarbo, es que tú eres demasiado infantil. Yo, ok, gracias. Y nuestro líder me dice, pues qué bueno que eres infantil. El reino de Dios es de los niños, de los que son como niños, ¿no? Y eso en ese momento sí me dio algo de risa, pero dije, bueno, en realidad tiene razón. El reino de Dios es de quien es como un niño. No implica la inmadurez, sino que abandonemos la soberbia y la autosuficiencia que creemos tener a veces nosotros mismos para poder depender de Dios, para reconocer que necesitamos la gracia de Dios, así igual como un niño depende de los padres. Yo no tuve la fortuna de ser papá, pero sí viví con mi ex esposa, tenía un hijo pequeño y a veces era muy chistoso el tema, pero el niño siempre llegaba y buscaba quizás la aprobación de los papás, quizás el que estuviéramos al pendiente de él, el que lo viéramos, que jugáramos y que estuviéramos más ahí cerca, ¿no?
Aquí lo que en el versículo 16, perdón, en el 15, dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Me quedé pensando, dije, wow, qué increíble, ¿no? Que necesito portarme como un niño y como les decía hace un rato, normalmente como son los niños. A ellos no les importa si eres de color, no les importa si tienes dinero, no les importa si tienes un coche caro, no les importa si andas bien vestido. Ellos van y hacen amistad contigo, o sea, con los mismos niños, y se ponen a jugar y se ponen a reír y se ponen pues hacer cosas de niños. ¿Cuántas veces, quizás las mamás me podrán entender, eh, cuántas veces eh, no tuvieron ustedes pleitos con alguna otra mamá o con algún otro papá porque los niños se pelearon, porque los niños se rasgaron la camisa, etcétera, ¿no? Y ves a los papás peleados y a los huercos, bueno, a los niños, los ves enseguida abrazados y volviendo a jugar, cosa que nosotros no lo hacemos. Si alguien nos hace algo, pensamos en vengarnos, pensamos en a veces hasta maldecirlo, a veces hasta hablarles mal, inventamos la famosa y trillada frase, sí, no hay problema, lo perdono, pero no le vuelvo a hablar. Y un niño no es así, un niño es eh, totalmente, para un niño es totalmente normal hablar de cómo se siente, hablar de sus problemas, hablar de cómo está. Obviamente también, si es que llegamos a desaconectar, o tenemos o los niños tienen la confianza con los papás, ¿no? Pero normalmente un niño es así, él llega y se abre. Eh, ¿Cuántas veces nosotros como adultos no lo hacemos? Me acaba de decir Víctor ahorita, o sea, oye, cuando tengas un problema habla y avisa y vemos qué podemos hacer. O sea, muchas veces creemos, es que soy adulto, yo lo tengo que resolver. Bueno, sí, es cierto, es algo que tenemos que resolver, pero a final de cuentas somos una familia y necesitamos portarnos como niños, necesitamos tender a depender de Dios. Por ejemplo, el nieto de mi hermana tiene problemas de autismo, pero me llama mucho la atención que conmigo, por ejemplo, la vez pasada se bajó del carro, inmediatamente va y me da la mano, cosa que con mi hermana no lo hace. Hemos podido conectar más o menos por ahí bien y no tengamos el miedo de decir, es que qué nos van a decir, es que van a pensar mal de mí, es que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Cuando eres niño no te importa realmente qué van a decir de ti. Si se te rompe un zapato, hasta te da risa y lo pateas y le abres más y te pones a, a ponerle hojas ahí comentando que el zapato está hambriento, ¿no? Porque no te importa, porque no estás pensando en tantas, eh, digamos, tantas tonterías que pensamos como adultos. En- me quedé pensando mucho en no seamos tan, quitemos esa malicia de nuestras vidas, de nuestros corazones. En Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros, o seamos maduros.
¿Cuántas veces no hemos visto, pensado o actuado, a veces por impulso, a veces porque queremos o creemos que estamos haciendo las cosas bien? ¿Cuántas veces no hemos a veces jugado con alguien para quedar bien con alguien, simplemente como te digo, por quedar bien? Pero la Biblia nos enseña a poder ser más maduros, pero también ser algo infantiles, algo que nos lleve más a poder acercarnos a Dios y depender de Dios. Normalmente a los niños muchas cosas les dan miedo, aunque a algunos no tanto, y que a algunos no les da miedo nada, dicen, pero casi siempre tenemos a algo, tememos, perdón, a algo. Yo lo que te quisiera recomendar es poder tener miedo a estar mal delante de Dios. ¿Cómo era cuando hacías tú una travesura en tu casa? Yo me escondía y no quería que me vieran, aunque luego me regañaban y me decían, es que tú lo firmaste, tienes tu firma, ahí está, ¿ok? Pero normalmente, ¿qué hacíamos? Corríamos a escondernos o hacíamos travesuras según nosotros en lugares donde no nos iban a encontrar. Este, me voy a balconear yo solo, pero bueno, yo me ponía a prender cerillos en el closet donde no, nadie me veía, pero estaba más propenso a provocar un incendio. Y eran cosas que pasaban y que hacíamos de niños. Y hoy en día podemos hacer lo mismo y creer lo mismo, pero podemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un corazón arrepentido y recibir el reino de Dios como un regalo. Me quedé, en esa parte me acordé mucho de la película del regalo prometido, en donde el niño esperaba con ansias un juguete y el papá quería dárselo a como diera lugar. Y a mí me gustaría ser un poco como el niño, pero también un poco como el papá. Yo quisiera poder ser como ese papá de movido, de estar al pendiente para poder hacer las cosas bien para Dios, esforzarme hasta el máximo para poder un día llegar a estar bien delante de Dios. ¿Cuántas veces no hemos volteado nosotros mismos y ver, caray, qué ha pasado en todo este tiempo, qué he hecho? Pues, entonces, hoy en la noche tenemos la oportunidad de pedir a Dios tener ese corazón de niños nuevamente, tener ese corazón que va a pedir, que va a esforzarse o a no esforzarse, a querer estar bien delante de Dios. Cuando somos niños, siempre estamos pegados al papá o a la mamá, porque entendemos que son los que nos van a cuidar, entendemos que son mayores, entendemos que son quienes van a protegernos. En este caso, Dios nos va a proteger. En este caso, Dios nos va a ayudar a ser diferentes y a tener ese corazón humilde y ese corazón de niño. Eh, Preparé esto de veras pensando mucho en cuánto necesitamos nosotros ser. Y bueno, lo hablo por mí mismo. ¿Cuánto necesito yo ser como un niño
y dejar el pecado atrás para poder arrepentirme y poder hacer las cosas de la manera correcta para Dios. No delante de un grupo, no delante de nadie, sino delante de Dios. Cuando eres niño no te importa si te ven, si no te ven, si haces, si no haces. Te importa estar bien con tu papá y con tu mamá. Y eso es lo que yo les quería compartir. Ahora sí pueden pensar o repensar qué le dirías a tu niño interior o a tu niño a ese niño de hace años atrás. No pongamos números para no balconear gente. Pero gracias, de veras, gracias por la oportunidad, gracias por escucharme y gracias porque, gracias a Dios, estamos reunidos y tenemos la oportunidad de valorar y entender muchas cosas. Gracias.